Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Viván Osar del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, el Señor nos da meditaciones, nos da la palabra y nosotros venimos aquí a compartirla contigo. Bueno, ya sabes, evangélico. Nosotros estamos aquí para compartir el Evangelio contigo. Mira, ayer empezamos el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 3, pero meditamos desde el 10 hasta el 19, creo que fue. Por eso te invito a ir a ver esta meditación, porque te va a ayudar muchísimo a entender la meditación de hoy. Vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón, también quiero agradecer toda persona de verdad que sigue los audios, que sigue las meditaciones. Que Dios os bendiga muchísimo por vuestros mensajes. Estamos contentos de recibirlos, de verdad. Estamos contentos de ayudaros en lo que podamos. Sabéis que somos instrumentos de Dios y nosotros no podemos hacer más de lo que podemos. El Señor está ahí para hacer la obra. Ya sabéis, dice la palabra, que el que confía en Dios, todo le lleva a bien. Bien, vamos allá. Como os he dicho, quería poner esta parte para que sepáis que estamos muy contentos con ustedes. Vamos a meditar hoy primera de Samuel 3, del 1 al 10. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión, escucha, no había visión con frecuencia. Y aconteció, esto ya es el versículo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, versículo 3, Samuel estaba durmiendo, fíjate, en el versículo 3, Samuel también estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, versículo 4, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí, versículo 5, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le respondió, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. No conocía al Señor, ni la palabra le había sido revelada. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, versículo 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Ya le enseñó cómo tenía que responder. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Mi querido amigo, impresionante. Ve a ver la meditación de ayer. Mira, el tema lo hemos puesto, Jehová llama a Samuel. Mi querido amigo, esto pasó en el año 1165 a.C. Mira, Samuel servía en el tabernáculo y la palabra era escasa. Aunque palabras proféticas habían sido dadas, como hemos atestiguado en el último capítulo. El oficio del profeta, mi querido amigo, aún no había sido establecido. De hecho, Samuel sería el primero en ocupar ese oficio de profeta. O sea, Samuel fue el primero que ocupó el oficio de profeta. Mira, al tomar en cuenta que el sacerdocio era corrupto, porque Elí vivía como quería, la nación generalmente en ese entonces estaba sin liderazgo espiritual. Si tu pastor está atrapado, mal rollo. Pero vemos aquí que Samuel no abandonó la iglesia. ¿Qué es lo que hacen muchos siervos? Muchas personas cogen y abandonan la iglesia. No. Ves que el Señor Jehová llamó a Samuel estando bajo la dirección de un pastor corrupto.
El Señor puede levantarte en tu iglesia, puede ser la siguiente generación. Pero muchos lo que hacen es, mi pastor está mal, yo cojo y me marcho. Mal rollo, porque el Señor no le gusta la división. Vemos aquí que llamó al joven Samuel. Vamos a seguir meditando. Era de noche, vamos a ir al versículo 2. Era de noche y Elí estaba casi ciego. Versículo 3. Aquí vemos que el candelabro de oro, que debía de ser reabastecido, escucha, reabastecido con aceite, tanto por la noche como por la tarde, tanto por la mañana como por la tarde, que sería que lo abastecerían a las 9 y luego otra vez a las 3, obviamente había sido desatendido. ¿Por qué? Porque cuando el pastor está mal, muchas cosas son desatendidas en la iglesia. Mira, el arca de Dios estaba en el lugar santísimo. Y el candelabro, mi querido amigo, estaba en el lugar santo, que estaba justamente enfrente del lugar santísimo, separados por un velo. Y era de noche, vemos aquí que dice el versículo 3. Vamos a pasar al versículo 4. Se cree que Samuel tenía posiblemente entre 14 o 15 años, ¿verdad? En ese tiempo que el Señor le llamó. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 4. El versículo 7, vamos a saltar ya directamente. Aquí no significa que el joven, mi querido amigo, no significa que el joven no conocía al Señor en cuanto a la salvación. Él conocía al Señor en cuanto a la salvación. Pero lo que quieren decirnos aquí, que él aún no le conocía en cuanto a la voz profética. Pero eso estaba ya a punto de cambiar porque el Señor ya estaba hablando. Igual tú eres el Samuel de tu iglesia. No vayas a abandonar a tu pastor porque está mal, porque él también es un hombre. Lo que tenemos que hacer es aferrarnos a lo que Dios nos ha dado, que es nuestra congregación. Y el Señor, tú puedes ser el Samuel de tu iglesia. Vamos a pasar al versículo 8. Esto significa que ahora el Señor mismo se va a manifestar. A ver, significa que ahora el versículo 8 nos quiere decir que ahora el Señor mismo se manifiesta a Israel, pero por medio de un niño. ¿Ves? Por medio de un niño. Puedes ser tú el Samuel de tu iglesia. No abandones tu congregación. No abandones tu iglesia. No abandones a tus hermanos porque el pastor está mal. Ora por el pastor, pero puedes ser tú el Samuel. Para terminar, vamos a pasar al versículo 9. Por todo esto, conocemos que Elí conocía los caminos del Señor, pero no había andado en esos caminos. Elí dejaba que sus hijos hagan lo que quieran, o sea, lo que quisieran, perdón. Entonces los niños, cuando les educamos así de que hagan lo que quieran, entonces no respetan tampoco la castidad del Señor, porque no conocen lo que es el respeto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que enseñar a nuestros hijos que respeten. Y tú y yo, que somos ministros de Dios, tenemos que ser primero pastores en nuestras casas. Es lo que dice el Señor, que tenemos que primero dirigir nuestra casa. Porque si no lo hacemos bien en nuestra casa, ¿cómo vamos a hacerlo bien en el templo? Y vemos aquí que este hombre, pues, ¿cómo se llama? No llevó bien la obra que el Señor le había dado. Fue negligente, como tú y yo también lo podemos ser. Aquí nadie se salva aquí. Todos somos necesitados de la salvación de Dios, todos somos necesitados de ser guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos que ser muy prudentes. Entonces, mi querido amigos, escucha hoy. Hoy tú puedes ser el Samuel de tu iglesia. No abandones tu congregación porque tu pastor está mal. Si tu pastor está mal, Dios te va a llamar a ti si tú eres el que está bien, como lo hizo con Samuel. Samuel tenía unos 15 años, 14, 15 años dicen. Pero el Señor le llamó a él, le dio el oficio de profeta y ya sabemos lo que pasó luego con Samuel. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo. No abandones tu iglesia, no abandones tu pastor. Ora y el Señor te va a levantar. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo grande y nos vemos mañana si Dios quiere. ¿Qué te parece? Hasta luego.